Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creados con inteligencia artificial. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo educativo, la IA generativa. Si eres maestro de secundaria o bachillerato y te interesa integrar esta tecnología en tus clases, ponte cómodo porque este Deep Dive es para ti. Así es, la IA generativa está abriendo un montón de posibilidades en la educación, y hoy vamos a explorarlas juntos. Me encanta el entusiasmo. Para empezar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la IA generativa y cómo funciona? Muchos de nuestros oyentes quizá no estén familiarizados con el concepto. Claro que sí. Imagínate una máquina que puede crear contenido original, desde textos a imágenes hasta música e incluso código. Eso es la IA generativa. Aprende patrones a partir de grandes conjuntos de datos, como libros, artículos o código fuente. Y luego utiliza ese conocimiento para generar algo completamente nuevo. Suena futurista. Podríamos aterrizarlo con algunos ejemplos concretos de cómo funciona en la vida real. Por supuesto. Pensemos en ChatGPT, una herramienta que muchos ya conocen. Este modelo de lenguaje fue entrenado con una cantidad inmensa de texto, lo que le permite identificar las relaciones entre palabras y frases. Cuando le haces una pregunta o le das una instrucción, ChatGPT utiliza ese conocimiento para generar una respuesta coherente y relevante. Es como si tuviera acceso a una biblioteca gigante y la usara para construir sus respuestas. Es increíble cómo la tecnología ha avanzado. ¿Y qué me dices de las imágenes? ¿Cómo funciona la guía generativa en ese ámbito? Buena pregunta. DALL-E 2 es un ejemplo perfecto. Imagina que quieres una imagen de un astronauta montando a caballo en la Luna. Le describes esto a DALL-E 2 y basándose en su entrenamiento con millones de imágenes, genera una imagen completamente nueva, que se ajusta a tu descripción. ¡Wow! Es como tener un artista digital a nuestra disposición. Ahora, hablando de la educación, ¿cuáles son algunas de las oportunidades que la IA generativa ofrece? A los maestros como nuestros oyentes. Una de las áreas más prometedoras es la personalización del aprendizaje. Imaginemos un software de IA que analiza el trabajo de un estudiante y le ofrece retroalimentación individualizada. Por ejemplo, si un estudiante está escribiendo un ensayo sobre la Revolución Francesa, la IA podría identificar áreas donde necesita mejorar su gramática, estilo, o incluso la precisión de los hechos históricos. Eso sería como tener un asistente personal para cada estudiante, guiándolos en su proceso de aprendizaje. Exactamente. Y no solo eso, la IA generativa también puede ser un gran apoyo para los docentes en la creación de materiales didácticos. Piensa en la posibilidad de generar planes de clase, ejercicios o incluso exámenes, todo adaptado a las necesidades específicas de tus alumnos. Sería un gran alivio para los maestros, que a menudo tienen que dedicar mucho tiempo a estas tareas. ¿Y en qué otras áreas podría la IA generativa transformar la experiencia en el aula? El fomento de la creatividad es otra área fascinante. Con la IA, los estudiantes pueden explorar diferentes estilos artísticos, generar música, crear imágenes, incluso hacer lluvia de ideas para proyectos. Imagina una clase de literatura donde los alumnos usan la IA para escribir diferentes finales para una novela, o crear un poema al estilo de su autor favorito. Las posibilidades son infinitas. ¡Qué emocionante! La IA podría convertir el aprendizaje en una experiencia mucho más interactiva. Y atractiva. Sin duda. Pero como con cualquier tecnología, también debemos ser conscientes de los desafíos. Tienes razón. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que los docentes deben considerar al integrar la IA generativa en sus clases? Un desafío importante es la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Es fundamental que aprendan a cuestionar la información que les presenta la IA, a contrastarla con otras fuentes y a no tomar todo lo que ven como una verdad absoluta. Claro, no podemos permitir que los estudiantes se vuelvan dependientes de la IA, sin desarrollar su propio criterio. Exactamente. Otro desafío es garantizar la equidad y el acceso a la tecnología. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de acceso a dispositivos o Internet, lo que podría crear una brecha digital. Es un punto crucial. Debemos asegurarnos de que la IA se utilice para brindar oportunidades a todos los estudiantes, sin dejar a nadie atrás. Precisamente. Y hablando de oportunidades, me gustaría profundizar en cómo la IA puede ayudar a personalizar el aprendizaje. ¿Te parece si exploramos eso en la siguiente parte de nuestro Deep Dive? Me parece perfecto. Estoy segura de que a nuestros oyentes les encantará. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde hablaremos sobre cómo la IA generativa puede transformar la experiencia de aprendizaje para cada estudiante. Retomemos nuestra conversación sobre la personalización del aprendizaje. Como mencionábamos, la IA generativa tiene un potencial enorme para adaptar la educación a las necesidades individuales de cada estudiante. Sí, justo ahí quería llegar. Me intriga saber cómo se puede llevar esta personalización a la práctica, en un aula real. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Imaginemos una plataforma de aprendizaje impulsada por IA, que ofrece a cada estudiante un camino personalizado.
La plataforma podría analizar el progreso del estudiante en tiempo real, identificar sus fortalezas y debilidades, y ajustar el contenido y el ritmo de aprendizaje en consecuencia. Sería como tener un tutor personal para cada estudiante, ¿verdad? Un tutor que realmente entiende sus necesidades y se adapta a su ritmo. Exactamente. Y no solo eso, la IA también podría utilizarse para crear sistemas de evaluación más personalizados, en lugar de exámenes estandarizados. Que no siempre reflejan el aprendizaje real de los estudiantes. Podríamos tener evaluaciones que se ajusten a sus conocimientos y habilidades específicas. Eso suena mucho más justo y efectivo que los exámenes tradicionales, donde a veces se evalúa más la capacidad de memorizar que la comprensión profunda de los conceptos. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que la IA puede liberar a los maestros de muchas tareas repetitivas, como calificar exámenes o crear ejercicios, dándoles más tiempo para enfocarse en la interacción individual con los estudiantes. Es decir, que la IA no viene a reemplazar a los maestros, sino a complementarlos, a darles superpoderes para ser aún más efectivos en su labor. Precisamente. La IA puede ser una herramienta poderosa para potenciar las habilidades de los maestros y ayudarlos a crear un ambiente de aprendizaje más personalizado y efectivo para cada estudiante. Y hablando de habilidades, hay otra área donde la IA puede marcar una gran diferencia: la formación docente. Sí, mencionaste la formación docente en la primera parte. Me encantaría escuchar más sobre cómo la IA puede transformar la manera en que los maestros se preparan y actualizan sus conocimientos. Imagina plataformas de formación continua impulsadas por IA, que ofrecen a los maestros cursos personalizados, recursos actualizados y espacios de intercambio de experiencias con otros colegas. Estas plataformas podrían analizar las necesidades individuales de cada maestro, recomendarles cursos específicos y brindarles retroalimentación personalizada sobre su progreso. Qué interesante. Sería como tener un coach personal para el desarrollo profesional de cada maestro. Exactamente. Y no solo eso, la IA también podría ayudar a los maestros a mantenerse al día con las últimas tendencias educativas, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas pedagógicas. Es decir, que la IA podría ser una herramienta clave para que los maestros sigan aprendiendo y mejorando a lo largo de toda su carrera profesional. Así es. Y no olvidemos el potencial de la IA para la investigación educativa. Cierto. La investigación es fundamental para seguir innovando en la educación. ¿Cómo puede la IA generativa contribuir a la investigación en este campo? La IA puede ayudar a los investigadores a analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y tendencias, y generar hipótesis. También puede utilizarse para desarrollar nuevas herramientas de evaluación, diseñar nuevos métodos de enseñanza y crear simulaciones que permitan estudiar diferentes escenarios educativos. Es decir, que la IA puede acelerar el proceso de investigación Y ayudarnos a comprender mejor cómo aprenden los estudiantes y cómo podemos crear mejores experiencias de aprendizaje para ellos. Precisamente, la IA tiene el potencial de revolucionar la investigación educativa y generar un impacto real en la calidad de la educación para todos. Y hablando de impacto, me gustaría que ahora exploremos los desafíos que la IA plantea en la educación. Tienes razón. Hasta ahora hemos hablado de las oportunidades, pero también es importante ser conscientes de los retos. ¿Qué desafíos debemos considerar al integrar la IA generativa en la educación? Uno de los desafíos más importantes es la necesidad de garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable. Debemos asegurarnos de que la IA no perpetúe sesgos existentes, que no se utilice para discriminar a ciertos estudiantes o para limitar sus oportunidades de aprendizaje. Claro. La ética debe ser una prioridad en cualquier aplicación de la IA, especialmente en la educación, donde estamos formando las futuras generaciones. Exactamente. Otro desafío es la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. Es fundamental que aprendan a cuestionar la información que les presenta la IA, a contrastarla con otras fuentes, y a no tomar todo lo que ven como una verdad absoluta. Claro, no podemos permitir que los estudiantes se vuelvan dependientes de la IA, sin desarrollar su propio criterio. Precisamente. Y hablando de criterio, también es importante considerar el impacto de la IA en el desarrollo intelectual de los estudiantes. Es un punto muy importante. ¿Cómo crees que la IA puede afectar la forma en que los estudiantes piensan, aprenden y se relacionan con el mundo? Esa es una pregunta compleja, que aún no tiene una respuesta definitiva. Algunos expertos argumentan que la IA podría limitar la creatividad si los estudiantes se vuelven demasiado dependientes de las herramientas para generar contenido. Otros, por el contrario, creen que la IA puede ser un estímulo para la creatividad, siempre y cuando se use de forma inteligente. Es decir, que es un tema que requiere un análisis profundo, una investigación rigurosa, para poder tomar decisiones informadas sobre cómo integrar la IA en la educación de manera responsable. Exactamente. No podemos simplemente lanzarnos a la piscina, sin antes evaluar los riesgos y beneficios potenciales.
La educación de las futuras generaciones está en juego. Y hablando de futuro, me gustaría que en la siguiente parte de nuestro Deep Dive exploremos cómo podemos prepararnos para el futuro de la educación en la era de la IA generativa. Me parece una excelente idea. Estoy segura de que a nuestros oyentes les encantará. No se pierdan la tercera parte de este Deep Dive, donde hablaremos sobre el futuro de la educación con IA y cómo podemos prepararnos para los desafíos y oportunidades que se avecinan. Hemos recorrido un largo camino en este Deep Dive explorando las posibilidades y los desafíos de la IA generativa en la educación. Ahora, me gustaría mirar hacia el futuro. ¿Cómo imaginas la educación dentro de unos años? Digamos, en el 2030. Con la influencia de la IA. Es fascinante pensar en cómo la IA moldeará la educación en el futuro, en 2030. Imagino un panorama educativo mucho más personalizado e interactivo. Las aulas tradicionales podrían transformarse en espacios de aprendizaje flexibles, donde los estudiantes aprenden a su propio ritmo, guiados por sistemas de AI que adaptan el contenido a sus necesidades y estilos de aprendizaje. Suena un cambio radical. ¿Cómo visualizas el rol del maestro en este nuevo escenario educativo? El rol del maestro será más importante que nunca, pero su enfoque cambiará. En lugar de ser meros transmisores de información, los maestros se convertirán en mentores, facilitadores y guías que ayudan a los estudiantes a navegar por este nuevo mundo de aprendizaje personalizado. Su experiencia humana y su capacidad para inspirar y motivar serán claves para el éxito de los estudiantes. Entiendo. La IA no reemplazará a los maestros, sino que les dará herramientas para ser aún más efectivos en su labor. Exactamente. La IA puede liberar a los maestros de tareas repetitivas, como calificar exámenes o crear ejercicios, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción individual con los estudiantes, al desarrollo de habilidades socioemocionales y a la creación de experiencias de aprendizaje más creativas y significativas. Hablando de creatividad, ¿cómo crees que la IA afectará la forma en que los estudiantes desarrollan su creatividad en el futuro FIRST? La IA puede ser una herramienta poderosa para impulsar la creatividad. Imagino a los estudiantes utilizando herramientas de IA para explorar diferentes formas de expresión artística, para crear música, escribir historias o diseñar proyectos innovadores. La IA puede abrir un mundo de posibilidades creativas que antes eran inaccesibles para muchos. Es emocionante pensar en el potencial de la IA para liberar la creatividad de los estudiantes. Sin embargo, también hemos hablado de los desafíos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que debemos abordar para asegurar un futuro educativo positivo con la IA? Uno de los mayores desafíos es garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable. Debemos evitar que la IA perpetúe sesgos existentes o que se utilice para discriminar a ciertos estudiantes. También es crucial que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y que no se vuelvan dependientes de la IA, sin cuestionar la información que les presenta. Tienes razón. La ética y el pensamiento crítico son fundamentales. Para aprovechar al máximo la IA sin caer en sus trampas, ¿qué consejo les darías a los maestros que están escuchando y que quieren prepararse para este futuro con IA en la educación? Les diría que se mantengan curiosos, que exploren las nuevas herramientas de IA que están surgiendo, que experimenten con ellas en sus aulas y que compartan sus experiencias con otros colegas. La clave está en no tener miedo a la tecnología, sino en aprender a utilizarla de forma inteligente y creativa para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. También les recomendaría que se involucren en el debate sobre la ética de la IA en la educación y que participen en la creación de políticas que garanticen que la IA se utilice para el bien común. Es un llamado a la acción inspirador. La IA generativa en la educación está llena de posibilidades y desafíos, y es nuestra responsabilidad como educadores asegurarnos de que se utilice para crear un futuro educativo más justo, equitativo y enriquecedor para todos. Estoy completamente de acuerdo. El futuro de la educación con IA está en nuestras manos y juntos podemos construir un futuro donde la tecnología se utilice para potenciar el potencial humano y crear un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo de la IA generativa en la educación. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado nuevas ideas y perspectivas para integrar la IA en sus aulas de forma efectiva y responsable. El placer ha sido mío. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Y a sus oyentes, les recordamos que pueden encontrar más información sobre la IA en la educación en nuestra página web. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio de Deep Dive. Hasta la próxima.